del lenguaje sí en la materia. Dado que lo que vamos a resolver van a poder utilizar la misma fórmula, o sea, vamos a decir, la misma técnica, independientemente del lenguaje que estén utilizando, ¿verdad? Lo ideal pues es que ustedes tengan una abstracción del tema del lenguaje, qué sé yo, con un poco de tiempo conozcan un lenguaje N, con un poco, no sé, 3 meses más ya sean buenos y en un año sean expertos, ¿verdad? Dependiendo de qué lenguaje les toque tomar. Lo que pasa es que esos son mañas nomás porque los conceptos en sí tienen que ver con algoritmos y no con el lenguaje. O sea que vamos a hacer un repaso general en estos días sobre el lenguaje C, ejercicios de lógica general, algunas cosas de vectores, etcétera, como para ponernos a tono con el lenguaje y a poco ir desarrollando cosas. Les pido que tomen cualquier libro de programación en ANSI C básico, cómo programar en C o C++, Deitel y Deitel, aprendiendo a programar en C en una semana, cualquiera de esos libros. Y por lo menos ya todo lo que es la parte de variables, constantes, ciclos, sentencias condicionales, operadores y demás, que lo vamos a ver hoy, ya lo miren. No hay nada que demorar, repasen, miren esos primeros capítulos, generalmente son los 4 o 5 capítulos del libro, ya lo pueden ir mirando. Solo para entender un poco el lenguaje C, es uno de los lenguajes más antiguos que hay a partir de posteriormente de la generación del lenguaje ensamblador, o vamos a decir de los procesadores mismos, y toda la innovación que tuvo que ver con lenguaje C tiene que ver con que el lenguaje que se empezó a utilizar se empezó a acercar más a un lenguaje humano nuestro, de nuestra interpretación, de nuestra cabeza, que de lo que es el de los procesadores mismos, ¿verdad? No sé si tuvieron ya oportunidad en arquitectura de computadores y demás, van a ver algo de lenguaje máquina o ensamblador, que al fin y al cabo es un poco más complicado nomás, pero siempre tiene las mismas reglas, ¿verdad? Solo que en C se escribe más en nuestro idioma, entonces es más simple de escribirlo, ¿verdad? Muchísimos sistemas operativos están escritos sobre el lenguaje C. Es más, por eso hay varios sistemas operativos muy conocidos hoy en día que la línea de comando mismo, en breve se van a dar dando cuenta que es muy parecido eh, a lo que es el lenguaje C, porque básicamente es la misma cosa. La estructura de un programa en lenguaje C tiene algunas características y yo les pido que, por más que estén familiarizados, algunas cosas revisemos juntos ya mismo, porque son importantes entenderlas desde un principio. Y al final, si no lo hacemos, se van a empezar a complicar y a sumar demasiadas cosas que no tienen conocimiento. Y entonces se empieza a complicar, ¿verdad? Básicamente un programa en particular, independientemente de qué lenguaje sea, y no tiene nada que ver con la presentación a lo mejor que estoy mostrando ahí, es simplemente un conjunto de instrucciones para que haga algo en particular, ¿sí? Y generalmente tienen algún tipo de entrada y algún tipo de salida. Y tienen que tener algunas características, ¿ok? Por ejemplo, los programas deben ser finitos, ¿verdad? Son parte teórica de lo que estamos hablando, que ustedes ya entienden. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchísimos programas que no son finitos, ¿sí? Hay muchos programas que nosotros podemos escribir que están relacionados al sistema operativo, qué sé yo, a diversas funciones que tienen que ver con la computadora, que no son finitos. O sea que, ¿dónde está la teoría ahí, profesor? Y no es que el programa tiene que ser finito. Sí, les explico.
el programa en sí mismo debe ser finito, tiene una secuencia de inicio y de fin. Ahora, que se esté ejecutando en forma permanente es otra condición, ¿ok? Y tiene que tener alguna condición de salida, o sea, de alguna forma le debería yo poder hacer. Nosotros vamos a basarnos en esta clase, le cuento, nos vamos a estar haciendo programas relacionados a sistemas operativos y demás. Viene más a la parte de, básicamente, de algoritmos. Eso lo dejamos para arquitectura, pero estoy explicando de dónde viene. Pero sí, en líneas generales, un programa debe ser finito y generalmente tiene una entrada y una salida. Y voy a explicar en este ejemplo que está acá cuál sería la entrada y cuál sería la salida y el propósito, ¿verdad? Y es importante entender cuáles son los componentes de un programa en C desde un principio, como le decía al principio, porque si no, no se va a entender más adelante. La primera sección que acá indica que tiene, dice librería o fichero, dice include y dice stdio.h, dice librería o fichero. Si ustedes se fijan en los programas ejecutables del lenguaje C, los programas en sí mismos son muy pequeños, el tamaño del archivo, vamos a decir, cuando ya está siendo ejecutado. A lo mejor nunca se dieron cuenta, les cuento yo que con respecto a otros lenguajes, el ejecutable es muy pequeño. Y uno se dice, ¿y por qué? Bueno, imagínense que, qué sé yo, escribir un programa que tiene que hacer algo en particular. Acá yo les muestro, por ejemplo, este programa es muy sencillo, vamos a repasar, dice stdio.h, acá tiene un pequeño comentario, ¿sí? Dice, mi primer programa, ¿sí? Es una forma de escribir comentario, acá está definido. Tiene una función, enseguida vamos a entrar en la parte de las funciones, dice, es un programa principal, pues dice void, después dice printf, dice, y entre comillas dice, hola mundo, y dice acá, imprime el texto en la consola, dice. Ah, y acá yo dice, mira un poco, hola mundo, dice acá, ¿verdad? O sea que este programa imprime en la pantalla un hola mundo y 3 puntos suspensivos. Esto es lo que va a imprimir. Entonces, yo miro así y sin entrar todavía en detalle de la estructura del programa, les pregunto a ustedes cómo llega la H, la O, la L, la A, la M, la U, la N, la D, la O y los 3 puntos a la pantalla. ¿Dónde acá dice en este programa que se va a imprimir en la pantalla? ¿En qué parte dice? Que está en la pantalla, que se está mostrando ahí. ¿En qué parte dice que se va a imprimir una hola mundo en una pantalla en letra blanca? Fondo negro en la consola va a aparecer hola mundo. ¿Dónde dice eso? En el printf mediante la biblioteca se te dio. Ya, la pregunta que les hago es, el printf, coincido, es el que dice, pero nosotros no sabemos cómo hace printf para imprimir esos dibujitos en la pantalla. ¿Verdad? No sabemos. Está ahí, pero no sabemos cómo hace. ¿Y cómo lo hace? Porque dentro de stdio, como dijo la compañera, está el contenido efectivamente escrito de lo que hace printf. ¿Ok? O sea, ahí dentro de include stdio.h, que les explico que es standard input output.h, es donde dice cómo hace printf para imprimir hola mundo en la consola. ¿Okay? Entonces, lo que le estoy diciendo es que si yo no incluyo esta librería acá internamente, no se va a incluir ese pedazo de código que dice cómo printf hace esa impresión, porque lo único que hace esto es incluir dentro del ejecutable en sí mismo, acá arriba, antes de compilar. O sea, nosotros no vamos a ver el contenido de esta rutina. Y si nosotros no ponemos esto, no va a estar el printf, no va a funcionar y tampoco va a estar adentro.
¿Qué tiene que ver esto con la efectividad que yo dije anteriormente? Perfecto. ¿Qué hacen muchos compiladores? Agarra y como no, el programa no sabe todo, o sea, este programa que yo escribo no sabe todo, incluye todas las librerías, ficheros, rutinas, habidos y por haber dentro de un programita que solamente tiene que imprimir hola mundo. Entonces el ejecutable es bastante más grande que uno que solo incluye el libro o el fichero donde indica dónde se va a imprimir o cómo se va a imprimir, ¿ok? Conclusión, la parte include standard input output.h, lo que hace es, hay otras librerías, se utiliza la palabra reservada o la inclusión de include para incluir específicamente las librerías que yo voy a usar dentro de mi programa principal. Entonces, la que no quiero, no las incluyo y no van a ser incluidos en mi programa y mi programa va a ser de un tamaño más pequeño. En este caso, estamos usando una que se llama standard input.h que tiene printf, scanf y algunas otras rutinas. Me preguntarán, profesor, ¿cómo sé yo cuáles son? Está documentado cuáles son, pero nosotros no vamos a usar más de 3 o 4 de esas, ¿sí? Standard input, standard lib, con IO, o sea, hay unos cuantos que vamos a utilizar, no son muchas, ¿sí? Y con el paso del tiempo se van a acostumbrar a ver cuáles son. La de repaso, y disculpen que sea reiterativo, pero más vale hacerlo desde ahora. La inclusión de la librería depende obviamente de nosotros qué librería queremos poner y lo que logramos con eso es incluir solamente lo que vamos a usar dentro de nuestro programa. ¿Ok? Bueno, también esta tiene dos condiciones, la librería o el fichero para ser incluido. Puede ser incluido con estas barras de mayor, menor, o puede ser incluido con las comillas, ¿verdad? Tienen un significado diferente y después vamos a ver de qué se trata cada uno. Los comentarios hay dos formas, se pueden poner comentarios ahí donde dice mi primer programa abriendo y cerrando con la barra y el asterisco y todo lo que está en el medio va a ser un comentario. O también se puede poner un comentario utilizando la doble barra, que a partir de la doble barra que se esté usando, todo lo que va después de la doble barra también es un comentario. Otro punto muy importante es que en lenguaje C todo, absolutamente todo, hasta el programa principal es una función. Todas son funciones. Después vamos a discutir, no se preocupen más adelante, qué es una función en las próximas clases en breve. Pero todo, hasta el programa principal en lenguaje C es una función. En este caso, los programas en C empiezan siempre por la función principal main. Definen el parámetro que va a retornar, si va a retornar un valor numérico, un char o lo que sea. En este caso dice que va a retornar un valor, un entero. Y acá dice qué parámetro va a recibir. En este caso no va a recibir ningún parámetro. Acá le llamamos a printf. Es una pequeña rutina ya que está predefinida, escrita dentro de standard input.h, que fue lo que comenté hace rato. Y acá está lo que vendría a ser el dato de entrada. Dijimos que un programa generalmente va a tener algún dato de entrada y va a tener algún dato de salida. El dato de entrada, en este caso, es el que acabamos de escribir en la línea acá, entre comillas, donde dice imprimir hola mundo, porque es una prueba lo que estamos haciendo. Y termina el programa con la sentencia de return, cero en este caso, es un entero, porque nos damos cuenta que el programa principal retorna un entero. Vendría a ser la instrucción de salida que vuelve al sistema operativo. Ese return 0, cuando termina este programa, dependiendo del sistema operativo que sea, hay un comando para ver cuál es el último valor que retornó el programa de salida. El programa.
con lo cual yo puedo saber si ese programa terminó, por ejemplo, normalmente, o si me retornó -1, quiere decir que terminó con algún error o lo que sea, ¿verdad? En algunos sistemas operativos se puede ver el valor del último programa. Y este termina siendo el programa, la ejecución que tiene del Hola Mundo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pruebita acá. Vamos a ver si podemos llevar esto. Vamos a llevar acá, acá tengo, esto es libre, ¿sí? Esto no tiene costo de licencia ni no tiene nada. Les comento, ¿verdad? Este es de C++, el que le había comentado para que por si Profe, no por ahí... aparece tu pantalla, creo que porque estás transmitiendo el Adobe. Disculpame un ratito, ya, gracias por el comentario, perdón, siempre hago lo mismo. Gracias por avisarme, un ratito. Está bien, no, Deb C++ no comparte la ventana, así que tengo que compartir la pantalla completa. No importa, vamos ahí de vuelta. Lo que le estaba diciendo es, este es el compilador que yo les decía ayer, es el Deb C++ que le dije, si lo buscan ahí, me olvidé de pasarle el link, pero lo van a encontrar ahí en la primera línea de Google si quieren. Lo pueden bajar, tiene un entorno, tiene el compilador, tiene todo, es simplemente correrlo si están usando Windows. Yo lastimosamente, yo no soy muy amigo de Windows, pero por uso de la oficina, sí o sí tengo que usar esta cosa. Bueno, acá simplemente corté, pegué. Vamos a ir corrigiendo lo que debería, cómo debería ser. Vamos a ver porque tengo máquina nueva, pero vamos a ver cómo nos arreglamos. Entonces tenemos acá el include stdio. Disculpen si vamos empezando así, pero vamos a ir avanzando de a poco más rápido. Tenemos después el printf, no sé por qué duplicó esto. Acá hay otro void. Ponerle churro a esta cosa. Un poco de paciencia. Si escribía iba a ser más rápido, parece, profe. Señor. Que si escribía iba a ser más rápido, parece. Sí, realmente. Bueno, está acá. Este vendría a ser el programita básico. Lo tratamos de compilar. Bueno, para que tengan una idea, bueno, ahí ya se compiló y sin errores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero si yo llego a marcar, por ejemplo, esto como un comentario, lo que me va a decir es que no va a encontrar la rutina del printf porque le saqué la librería y posiblemente me diga que la rutina del printf es una rutina que no está declarada. Y no está declarada porque le he comentado, le he sacado la librería. O sea, él no sabe en dónde ir a buscar esa rutina y simplemente esa rutina está escrita en estándar input.h, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Algunas cosas que me acuerdo así a modo rápido. Otra cosa que pudiera darme por lo menos un warning es si no estoy retornando ningún valor, por ejemplo, siendo que sea una función que sí retorna un valor. Y si yo no retorno ningún valor, es posible que tenga algún tipo de warning también. Por más que a lo mejor me termine de compilar, en este caso tampoco no le gusta porque está esperando que yo retorne un valor, dado que acá le estoy mostrando que es un entero. Siempre la rutina tiene que empezar por una de las rutinas o la rutina principal tiene que ser main. Void es un valor que podemos recibir desde el sistema operativo, pero después vamos a ver en otras clases cómo se hace ese comentario. Ok, entonces muy rápidamente marcamos cuáles son los parámetros en líneas generales que va a tener un programa en C. No sé si hasta ahí tienen algún inconveniente, alguna pregunta. Y yo les pido que por favor, hasta lo más obvio a veces merece una aclaración. Así que siéntanse libres de preguntar y les puedo asegurar que en el 90% de los casos lo que ustedes quieren preguntar, otro también quiere hacerlo, así que sirve por dos. Así que si hay alguna pregunta, les pido que lo hagan sin dudar. Ok.
acá vamos a repasar rápidamente varias de las cosas que ya les mencioné. Una función es un fragmento de código que realiza una determinada tarea. Lo mismo que es un programa, exactamente el mismo concepto que utilizamos para un programa, vamos a utilizar para una función. Es más, ese programa que acabábamos de ver tiene una función que es la función principal, que en este caso hace una impresión en particular. Después vamos a ver cómo operamos si es que tenemos más de una función escrita en nuestro programa. Y en realidad creo que gran parte de la materia tiene que ver con eso que le acabo de mencionar, ¿verdad? En lenguaje C, por lo menos hay una función porque es el programa principal. La estrategia que vamos a tener es la identificación de cuáles serían las funciones que tenemos que definir para escribir nuestros propios programas, ¿verdad? Ok, si hay alguna duda después me preguntan. Lo del fichero, las instrucciones de salida. Un ratito. Me estoy yendo de red. Los ficheros es una directriz del preprocesador de C. ¿Qué se llama el preprocesador? Antes de compilar, ¿vieron cuando yo le di F9, qué sé yo? Antes de compilar, se agrega todo lo que está en la librería, en ese fichero, se agrega al programa antes de compilarse. Solo lo que está ahí se va a agregar al programa y ahí se empieza el proceso de compilación, ¿verdad? O sea, nosotros ya no vemos, pero antes de compilar se agregan, ¿verdad? Indica el preprocesador que incluya dentro del programa el contenido del archivo. Por ejemplo, incluye, ahí está, utilizando las comillas, se busca en el directorio actual, o sea, donde yo estoy compilando, si es que le pongo las comillas. Y si le pongo el mayor menor, se busca en el directorio del compilador. O sea, fíjense que a veces si copian de un libro, ¿por qué les digo esto? Si copian de un libro, tengan en cuenta si van a usar las comillas o las barras, porque en el libro puede funcionar con comillas, pero ustedes en su computadora tiene que funcionar con mayor, menor. ¿Okay? Vamos otra vez. En lenguaje C, y acá es muy importante, me voy a detener también. Olvidémonos vamos a poner un ejemplo del lenguaje C, pero esto es muy importante para cualquier lenguaje que ustedes vayan a utilizar. Lo primero que tienen, una de las primeras cosas que tienen que ver, aparte de ver la estructura de un programa, es ver qué características o qué tipo de variables ustedes tienen definidas. Me imagino que saben cuáles son los variables o los tipos de datos primitivos, para qué sirven. Son las variables más básicas que tenemos. Las variables son las que es un espacio en memoria que almacena un valor durante la ejecución del programa. Cuando se va a ejecutar el programa, se le pide al sistema operativo espacio para almacenar la cantidad de variables que ustedes hayan definido. Por eso es muy importante, si ustedes definen cierto tipo de variables en su programa, sepan cómo definirlas para que sean eficientes. Les propongo, por favor, que terminado el programa o terminada la clase, traten de inicializar una variable con un vector de, no sé, 1000 por 1000 y sumen dos de esos vectores o multipliquen por otro y cuéntenme cómo queda eso después, ¿verdad? Y fíjense en su disco duro a ver cómo queda trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante definir las variables? Es importante definir las variables por el tamaño que tienen cada una. Y además de eso, siempre uno no se queda con el tamaño, la representatividad que va a tener, y les voy a explicar. Por ejemplo, un tipo de dato básico que tenemos en lenguaje C son los char, que son de carácter, un carácter, que soportan un byte. O sea, un byte quiere decir que tiene 8 bits. 8 bits, las posibles combinaciones de 8 bits son 256 combinaciones posibles. O sea, todo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. O sea, todas las combinaciones posibles me dan en total 256 posibilidades, que vendrían a ser la representación del código ASCII. Y de ahí sale la A mayúscula, la A minúscula, la L, la P. ¿Qué son esos? Dibujitos. ¿Ok? Son dibujos.
Esto que nosotros estamos viendo acá son simplemente dibujos. La A es un dibujo y su representación es 00111100, qué sé yo, ¿ok? Pero tiene una representación de dibujitos. Un entero, por ejemplo, un entero para representar un valor numérico tiene 2 bytes, ¿sí? Al tener ya 2 bytes, o sea, son 16 bits, en total nos da la posibilidad de representar desde el menos 32.768 al 32.767 en números, ¿ok? ¿Y qué quiere decir que es en números? Quiere decir que yo puedo tomar no el dibujo, sino el valor que tiene. O sea, yo puedo hacer un 2 más 2 como un valor y sumarlo. No es dibujar el 2 como un carácter que también existe al ser un char, intentar de sumarle a otro char que también es un carácter que es otro dibujito, y dibujito más dibujito me va a dar 22 porque es una concatenación, o no me va a dar nada porque no puedo yo sumar. En el caso que sea un entero, yo puedo tomar el valor 2 y sumarlo con un valor 2 y me va a dar un valor 4. O sea que tenemos dos cosas con los tipos de datos. Uno, el valor numérico, ¿sí? Y otro es el tipo de representación, el tamaño es uno, y el otro es el tipo de representación que voy a tener. ¿En qué sentido? De que si es un dibujito o no es un dibujito. ¿Y por qué, profesor, esto es importante? Y porque, ¿qué se guarda en la memoria? Les pregunto, en la memoria de la computadora, ¿qué se guarda? Díganme usted, ¿qué es lo que se guarda en la memoria de la computadora? Finalmente, ¿qué es lo que yo guardo en la memoria de la computadora? Si alguien me puede decir, ¿qué se guarda? Los códigos binarios. Códigos binarios, valores binarios se guardan, ¿verdad? Entonces se Sí. guardan en la computadora 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Perfecto. Eso puede ser, les pregunto a ustedes, eso puede ser, ¿verdad? Puede tener un valor como dibujito. Sí, porque seguramente corresponde a algún valor aquí, pero puede tener también un valor como un entero. Y sí, puede tener también como un valor entero. ¿Y cómo vamos a ver cuál de los dos es? Y simplemente porque se define qué tipo es y dónde empieza. Entonces yo sé que en tal posición de la memoria de la computadora, que para mí se llama suma, ¿sí? Pero en realidad es un lugar en la memoria de la computadora, es de tipo entero. Entonces, a partir de esa posición, el 110010101000, lo voy a leer como si fuera un entero y no como si fuera un carácter, porque suma está asociado a una variable int. Disculpen que me haya, bueno, no sé por qué me voy a disculpar, pero ¿se entiende lo que menciono? Más o menos. Correcto, se entiende fuerte y claro. Ok, dale. Que yo hablo así de repente me va a doler la garganta enseguida. Generalmente estoy ronco, pasado mañana ya voy a estar ronco. Bueno, ok. Vamos, entonces, ustedes dirán, profesor, esto pues nosotros ya sabemos todo. Y ustedes saben que a mí me sorprende que la gente muchas veces no entiende, y por no entender cosas básicas, finalmente tiene otras complicaciones. Y más adelante va a decir, cierto, me acuerdo que tal cosa era. Porque estas son cosas básicas que muchas veces no le damos importancia, pero son muy importantes. Les reitero, los tipos de datos entonces son muy importantes por dos cosas. Definen el tamaño y definen el tipo de cómo yo voy a leer el dato desde la computadora. Porque están almacenados solamente 010101. Y si yo no le digo si leeme ese como un entero o leeme ese como un char, los dos pueden tener un significado. Simplemente dependiendo de cuál sea, va a tener un significado diferente. ¿Está bien? Los datos primitivos en el lenguaje C, los más básicos, revisen los libros, van a encontrar adicionales. Tenemos los char, tenemos los enteros, los flotantes, los dobles, que son todos numéricos, solamente que los valores son más grandes. Y tenemos los void, cual se le llama nulo. Es por eso vieron en la función que decía void, o sea, nulo, no tengo ningún parámetro, que no tiene byte, que no tiene ningún valor. Esos son los tipos de datos primitivos. Hay otros tipos de datos. Están los unsigned, o sea, sin signo,
para que en vez de ser menos 32.000 es desde el 0 al 64.000, porque se le saca el signo, entonces no termina siendo negativo. Cualquiera de estos puede ser representado de esa forma. Nosotros vamos a usar posiblemente enteros, char, máximo de puntos flotantes en algunas condiciones. No vamos a complicarnos con otros valores, pero es importante que se entienda y que se entienda por qué las diferencias y la importancia de tener diferentes valores como posibles variables. Okay. Si hay preguntas, me paran nomás. Bueno, acá rápidamente algunas de las cosas que estuvimos hablando, ¿verdad? Los tipos de datos simples y estructurados. Los datos simples tienen un único valor, son un único elemento, qué sé yo, sum, a, x, suma, contador, qué sé yo, esos tienen un único valor. Son enteros, reales, caracteres, booleanos o lógicos, verdaderos y falsos, ¿verdad? Esos son los tipos de datos simples, los primitivos. Los tipos de datos estructurados tienen una estructura interna, no son un único elemento. Por ejemplo, la cadena de caracteres, los vectores, las matrices, las estructuras y los registros. Todo lo que viene ahí abajo lo vamos a revisar en otro momento con más tranquilidad. No se preocupen por eso, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas ya conocen ustedes los vectores. La condición de las estructuras de tipo dato estructurado es que todos sus datos son iguales. O sea, todos los elementos, por más que puedan contener más de un dato, todos los datos tienen que ser iguales. En líneas generales, más adelante vamos a comentar el resto. Las variables son objetos que pueden ser modificados al momento de compilar y al momento de iniciarse la ejecución. Ese programa solicita al sistema operativo la memoria suficiente para almacenar las variables que nosotros definimos. Por eso es muy importante la definición de variables al principio de cada programa. Puede, si no hay memoria, va a dar algún error y va a salir por memoria insuficiente. Cada vez que se nombra una variable en el programa, se hace la dirección de memoria reservada para dicha variable. Vamos a tener una clase cuando hablemos de punteros, donde vamos a dibujar específicamente esta parte, pero recuerden, lo que para nosotros es una variable, si nombramos una variable del tipo A o auxiliar, en realidad lo que está sucediendo es que para nosotros es un auxiliar, pero esa variable está asociada a una memoria que dice, no sé, casilla B, fila 48, ¿ok? Como si fuera batalla naval. O sea, es una posición en memoria y está asignada una dirección. Y como sí o sí tenemos que definir el tipo de datos, sabemos que en esa dirección inicia tantos bytes que son de un chart, por ejemplo, o de un entero, ¿ok? La cantidad de memoria reservada depende del tipo de datos, que es lo que acabamos de decir, y las variables pueden declararse dentro del bloque. Esto es muy importante. Les pido que, parece una macana, pero esto es muy importante. Dentro del bloque de código de las funciones o del main, son variables locales. O sea, locales a la función donde se declaró la variable. ¿Qué quiere decir locales? Son vistas y son visibles para ese código y para sus hijos, ¿ok? En la definición de los parámetros formales de las funciones son variables locales. Cuando yo recibo como parámetro, vamos a tener toda una clase sobre parte de parámetros. Y fuera de todas las funciones, incluido el main, o sea, antes del main, entonces son variables globales. Y las variables globales que son variables que son vistas por todas las rutinas que estén definidas en el programa. O sea que tenemos variables globales y variables locales y globales. Las locales son solamente observadas o vistas o están disponibles en donde se definió. Y las globales pueden ser vistas en todo el programa. Ambas tienen sus pros y sus contras. Hay toda una clase para explicar esto. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Me parece muy relevante entender esta parte de los tipos de código. Si alguien tiene alguna pregunta, por más tonta que le parezca, le voy a agradecer que la formule. De mi parte, no, profe. Todo claro. Gracias, señor. Gracias por el retorno. Bueno, ok. ¿Cómo se hace la declaración? La declaración son el tipo de datos, los que acabábamos de mencionar, char, int, y el nombre de la variable a continuación de un punto y coma.
Fíjese que se pueden declarar más de una variable. Por ejemplo, flotante, acá tiene el nombre de la variable, un punto y coma al final, o el punto y coma realmente se usa al final de la línea. O se puede declarar más de una del mismo tipo utilizando el tipo de dato y separado por comas la que queremos definir de esa forma. Todas las líneas en lenguaje C, excepto las que sean de sentencias, terminan con un punto y coma. Esta es la forma que se puede declarar las rutinas en lenguaje C. Perdón, las variables, ¿verdad? Declaración. La declaración no tiene que ver con la inicialización, ¿ok? Las constantes, bueno, en C es más simpático, ¿verdad? Pero las constantes no son constantes, pero bueno, no importa. A los efectos de nuestra materia, les aclaro que en C se puede modificar la constante. Pero a los efectos de nuestra materia, vamos a decir que las constantes no se modifican. Se le define un valor al principio del programa. Nosotros vamos a utilizarlas y se puede definir por numeral define el identificador y el valor que tiene que tener la constante, o dentro de la sección anteponiendo la palabra const. ¿Ok? ¿Cuándo usamos eso? Yo les pido, cuando ustedes ven valores fijos dentro de un programa, por ejemplo, qué sé yo, ir desde i hasta 100, ahí hay ese 100 debería ser reemplazado por una constante. ¿Ok? Puede ser una constante que defina, si es una vez nomás que se usa, no hay tanto problema. Pero en un programa grande, ¿sí? Que generalmente nosotros solo hacemos ejemplos, pero en un programa grande, no utilizar constantes es feo y puede generar errores, porque después cuando yo modifico el ciclo pongo desde 1 hasta 101 y allá abajo se me quedó otro ciclo que también tenía que ser hasta 101, pero se me quedó hasta 100 nomás. Y no me va a dar error de compilación, pero sí va a dar errores en el comportamiento del programa. Entonces el uso de constantes es altamente recomendado. Parece un algoritmo 1, pero bueno, vamos con el repaso. Por ejemplo, los ejemplos de constantes tenemos, define número mes, 12, pi, qué sé yo, capital, o sea, como se quiera, o si no utilizando la palabra const, también se puede definir algunas de las constantes y cuáles van a ser su valor dentro del programa. Los operadores, ¿qué operadores tenemos? Tenemos operadores aritméticos, que es la suma, la resta, la multiplicación, división y el resto. Acá también quiero detenerme. En la división se requiere que el divisor no sea nulo, y el resto, todos comprenden lo que es el resto. El resto es, vamos a decir, el módulo de una división. Por ejemplo, qué sé yo, 10 resto 4 o 10 módulo 4. ¿Cuánto me daría? 6. No. Es una división mal hecha. Viene a ser el resto. O sea, nosotros podemos saber si un número es par o impar, es si le dividimos o le hallamos el resto entre 2. Si me sale 0, quiere decir que es par. Y si no me sale 0, no es par. Ahí no sé si se entendió lo del resto. No estoy viendo el chat. No estoy viendo el chat. A ver un poco. No, al contrario. Les agradezco que me... 10 módulo 4, sí. Así mismo. El resto es 2. Porque para hacer de entre 4 le da 8 y le va a restar 2, pues. Entonces el resto en ese caso termina siendo 2. ¿Ok? Esa es la parte del módulo. Y para nosotros es bastante relevante. Insisto, por ejemplo, 10 módulo 2 me da 5, el resto es 0. Si es 0 quiere decir que es par. Con el 11 me va a dar 1, quiere decir que no es par. Le estoy poniendo ejemplos nomás, ¿sí? Y vamos a tener varias situaciones en las cuales el resto nos va a ser muy útil para poder ver el valor. La división es la división, me va a dar 4.5, ¿verdad? Entonces, o 2.5 o lo que sea.
En este caso me halla el resto de la división. Normalmente no estamos acostumbrados, pero en programación es un dato muy útil y ya vamos a ver varios ejemplos en los cuales el módulo es un dato apetecible. No sé si se entendió un poquitito esa parte. Con respecto a los operadores de igualdad y relacionales, tenemos el operador menor, el menor igual, el mayor igual, el doble es igual, que vendría a ser igual, y el distinto, ¿verdad? Les pido que tengan en cuenta que el referencial de igualdad o de comparación acá es doble, es igual, porque un solo es igual, es asignación, ¿sí? O sea que si nosotros usamos solamente el signo igual a secas, estamos haciendo una asignación, no estamos haciendo una comparación. Ojo, dice, no confundir es igual con doble es igual con el es igual. Es importante entender, porque la gente cree que la cosa es mágica, ¿verdad? De un resultado de una expresión simplemente va a ser verdadero o falso, ¿ok? Y voy a explicarlo esto enseguida. Lo que se valida dentro de una comparación, si A es menor que B, lo único que se responde ahí es falso o verdadero. Eso nomás, 0 o 1. Y después recién se evalúa la expresión. Entonces, si yo tengo un conjunto de operadores donde pregunto menor es igual y tal cosa o tal cosa, se va resolviendo por partes entre falso, verdadero, 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 verdadero. Y entonces se considera ahí recién la operación como la expresión si es o no verdadera o no para tomar la decisión de lo que se vaya a realizar. Se va haciendo por partes para validar si se ejecuta o no. Es simplemente cada uno de ellos es una comparación con verdadero o falso. Los operadores lógicos, hay más, pero por ahora vamos a hablar, son AND, OR y NOT, ¿ok? En C, los valores verdadero y falso se representan como verdadero, un 1, y 0 para un falso, respectivamente. O sea que si yo hago if 1, es válido. Porque para C, 1 es un verdadero. No sé si se entiende. ¿Cuál podría ser el ejemplo, profe? Vamos a... Perdón, un ratito. Entiendo. Y este es un ejemplo que les pido a ustedes tomen en cuenta cuando... que todo el tiempo tienen disponible esto, ¿verdad? O sea, no hace falta... ¿qué pasa si acá ponemos if 1? No vimos todavía if, pero ¿ustedes creen que esto va a dar un error o no? No. No ¿Por qué tiene no? un parámetro, no tiene un parámetro arriba contra qué comparar, creo. Ok. Sí va a dar Y error. sí va a dar error. Alguien Sí, dijo que no va a dar error. No creo que es error porque uno es verdadero. pero Según vos. verdadero contra qué. Ok, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Y yo no sé, o sea, vamos a hacer la prueba. No hay error. Vamos a empezar porque no hay error, ¿verdad? Y si vemos de ejecutar esto, vemos que funciona la impresión y termina el programa. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Ok.
Entonces, Profe, eso es porque todo el programa está en true y hasta que llega a return es que se vuelve cero, ¿verdad? no. No entendí ese tu comentario, pero volvemos otra vez a la ventana y les explico por qué. ¿Me puedes reiterar tu comentario, por favor? Me refiero a que toda la función está en 1 hasta que se llega al return y se devuelve 0. ¿O me estoy equivocando? No, porque ahí lo que hicimos fue poner una parte de la rutina con un 1, ¿verdad? Les explico. Dice, el resultado de una expresión es verdadero o falso, dice. ¿Ok? El resultado de una expresión es verdadero o falso. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Sí. Ok. ¿Qué pasa cuando ustedes escriben, por ejemplo, cuando ustedes escriben si A es mayor a B? ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Basado en esto que está acá. Si A es mayor a B, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El resultado qué va a ser? ¿Verdadero o falso? Claro. Por ejemplo, ¿verdadero o falso? Uno de los dos. ¿Y qué es lo que evalúa el sí? El sí. Si es que es A mayor a B, No. mayor o igual, creo que No. dijiste. Perfecto. No evalúa eso. El sí lo único que evalúa es si es uno, o sea, si es verdadero o si es falso. Eso no valida. Esa condición. El resultado de la condición. La condición, nosotros podemos escribir una condición chiquitita, podemos escribir una condición así de grande o directamente le podemos poner ya el resultado de la condición. Por ejemplo, en C sabemos que 1 es verdadero. Entonces, si nosotros ponemos si 1, si verdadero, va a ejecutar. Pues no tiene sentido, pues, y no tiene sentido, le estoy mostrando nomás que funciona. ¿Me explico? Sí, profe. Más claro. Ok. Después seguimos. ¿Y por qué les muestro esto? Porque vamos a tener varias veces en donde vamos a hacer, por ejemplo, asignaciones y condiciones. Y recuerden, lo único que le interesa a la expresión es si termina siendo falso o verdadero. El resto no le interesa. No evalúa. El sí no evalúa la condición. La condición se evalúa por sí mismo. El sí lo único que hace es, una vez que la condición está resuelta, en 0 o en 1, ahí recién toma una acción. Ok, enseguida volvemos a esa parte. ¿Cuáles son los operadores que tenemos en C que son de incremento y decremento? Tenemos el más, el menos, que se anteponen a la presentación. Fíjense que tenemos más A y tenemos A más. Qué argel, ¿verdad? Y tenemos menos, que anteponen a la B, o B menos. ¿Y cuál es lo que es la diferencia, verdad? Y es sutil la diferencia. Vamos por el más normal que nosotros estamos acostumbrados. A ver un poco. Por ejemplo, para no incrementar de a 1, hacer in 1 o A es igual a más 1, y ahí se incrementa en 2, nosotros podemos hacer, se incrementa en 1, perdón, nosotros podemos hacer directamente más A. ¿Qué es lo que hace más A? Incrementa en 1 y después utiliza el valor de la expresión en la expresión en la que reside. O sea que si yo hago, por ejemplo, 2 más A, ¿ok? Primero va a sumar la A y después le va a incrementar el 2. No sé si se entiende. Y en el caso del A más, o sea, cuando es posterior, lo primero que hace, usa el valor de A y después recién le incrementa. Nosotros vamos a usar normalmente cualquiera de estos. En su momento les puedo volver a expresar, pero básicamente sencillo. Lo que anteponen el más, primero incrementan y luego lo usan en la expresión. Y el que está posterior lo usan en la expresión y después recién lo incrementan. Pequeños detalles sutiles que tenemos en el lenguaje C, pero que es importante que lo conozcan. Cuando nos topemos con ellos o lo usemos, vamos a mirar en mayor detalle cómo podemos utilizar y decir, ¿para qué yo quiero usar eso? Y van a ver que es muy útil y muy práctico en algunos casos. ¿Alguna preguntilla por acá?
No sé si esta parte me parece que no se entendió nada, pero tampoco quiero volvernos locos por este tema. ¿Se entiende, Se profe? entendió, profe. Se entendió, se entendió. Dale, gracias. Pero bueno, ok. Recuerdo, no es la última vez que vamos a ver esto, estamos haciendo introducción y a lo largo del semestre vamos a ir utilizando alguna de estas herramientas y ahí con ejercicios y ahí se van a afianzar, ¿verdad? Bueno, y la precedencia es la misma cosa que todos los lenguajes, no quiero perder tiempo y nosotros no vamos a estar mirando los detalles de estas cosas, en cualquier caso lean después la precedencia de los operadores, multiplicación y división se hace primero, suma, resta se hace después, qué sé yo, las asignaciones y no hay mucha diferencia, llave, corchete, la misma cosa que todas las cosas, así que no. Si hay problema con esto, lo aclaramos en su momento. Para eso hoy no se tienen los libros, o sea, es muy importante tener el libro a mano. Van a ir a mirar una vez, van a mirar 2 veces, la tercera vez ya van a saber. Y en 6 meses van a ser expertos, como que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Pero siempre es importante tener el libro a mano, ¿verdad? Muy importante tener el libro a mano, no la computadora, ni Google, ni nada. Es increíble cómo uno no se acuerda. Y voy a agarrar el libro, enseguida te va a acostumbrar a la página donde estaba. Acá era mira una vez, hace. Después de 2, 3 días, después no te acordás, te vas y mira, sí, era así, ya sabes. Después te va a traer 2 semanas, después mira una vez más, después la cuarta vez ya no mira más porque ya sabe cómo se hace y ya está. Y el libro no va a desaparecer, va a estar siempre ahí con ustedes, así que no hay problema. No es que hay que aprenderse todo esto y tenerse en la cabeza todo. Algunas operaciones que son importantes que tenemos que mirar para que nos permitan hacer nuestros ejercicios, hacer nuestras pruebas. Tenemos unas operaciones de entrada-salida, en este caso printf y scanf, ¿verdad? Las funciones de entrada y salida básicas son printf, que nos permite a nosotros imprimir, como vimos en el ejemplo principal, hay una cadena en particular y también variables. Y scanf hace la inversa, en vez de imprimir, nos permite leer de varias partes, en este caso, en su mayoría por ahora del teclado. Ambas se encuentran en estándar input-output.h para poder leer. Algunos ejemplos que se utilizan para especificar el formato que se va a leer, no son todos estos, pero son algunos. Si quiero leer un carácter, es porcentaje C. Si quiero leer un entero, va a ser un porcentaje D. Un entero va a ser un porcentaje I. Bueno, y acá tienen algunas cosas que se tienen. Y acá al final tienen en una cadena de caracteres que si vamos a leer una cadena que básicamente es un vector de caracteres, lo leemos con porcentaje S. También vamos a ver cadenas un poquitito más adelante. Las estructuras principales de control de un programa de alternativa, de control de alternativa, por ejemplo, son los if, que es lo que yo les hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los if, si no y si no sí. Cómo funciona, ¿verdad? La misma cosa que creo que esto ya conocen. Lo único que les quiero resaltar acá justamente es que la expresión lógica, lo único que el if evalúa es si ahí hay un 0 o un 1. Punto. La expresión lógica se evalúa en forma independiente. El programa se resuelve la expresión, que puede ser muy compleja o muy simple. Se va a reemplazar eso por un 0 o un 1 finalmente y eso nomás. Si es un 1 ahí arriba, ejecuta el bloque de instrucciones. Si es un 0, sale por si no, ¿verdad? Así de simple funciona. En el caso de que es un sí, si no, sí, si no, el si no se ejecuta siempre en caso de que ninguno de los dos anteriores se haya ejecutado. ¿Ok? Si es una sola línea, no requiere punto y coma, ¿verdad? If, expresión lógica, vuelta de instrucciones, no requiere un punto y coma al final. Pero en algún ejemplo vamos a hablar al respecto. Bueno, acá tenemos algunos pequeños ejemplos de cómo sería esto. Este programa, perdón, este archivo está en la clase, ustedes pueden tenerlo. Yo lo estoy mostrando, pero está ahí en el tablón de la clase. Si alguien no encuentra, me avisa y lo buscamos juntos, pero está ahí. La estructura del programa alternativa switch, que vendría a ser algunas alternativas con un ejemplo de cómo se implementa. En algunos casos vamos a utilizar y son útiles principalmente para presentar algún tipo de opciones o de menú. Se suele utilizar ese tipo de instrucciones. La palabra break lo que hace es saltar directamente desde esa línea hasta el final
del ciclo o de la sentencia como para que vuelva a ser evaluada. Y bueno, hasta acá, estos son los que vendrían a ser opciones alternativas. ¿Alguna preguntilla hasta aquí? Muy rápido, muy despacio. Ninguna de mi parte. De mi parte tampoco, profe. Ninguna pregunta, profe. Todo bien. Gracias. Ok, les reitero, aunque parezca una muy básico, les juro que es útil ponernos de acuerdo en algunas de estas cositas para que lo demás venga más fácil, porque si no se suman todas las cuestiones y después ahí se vuelve un poco complicado. La próxima semana vamos a continuar con esto, pero yo hoy, ahora mismo, enseguida les voy a compartir unos ejercicios que me gustaría que por lo menos lo revisen. No digo ni siquiera que lo hagan, pero si por favor lo pueden revisar para tener la próxima semana ya armaditos o probaditos, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Es mi idea continuar con esta parte de las clases de repaso hasta la próxima semana y encontrarnos en la facultad los días miércoles cada 15, ¿ok? O sea que me gustaría que podamos encontrarnos el 10 en la facultad. El 10 es suelto, profe. Bueno, muy buen punto. Vamos a encontrarnos el 3, entonces lastimosamente, vamos a ver, cierto, tener razón, 10 de agosto es San Lorenzo, ¿verdad? Mi cumpleaños. Tu cumpleaños también. No, y por eso mismo podemos encontrarnos ahí Por eso y nomás. Y hacemos un festejo al revés. ahí se cae el asado. Claro, ahí mismo, así mismo. Ya, ella. Lo que no, ¿saben qué es lo que no quiero? Hay muchas personas que manifestaron específicamente que el miércoles hay problemas y yo me parece bueno encontrarnos para revisar, analizar y resolver ejercicios en algunos casos, responder preguntas, pero no precisamente desarrollar clase nueva los miércoles. Es mi objetivo, el miércoles que estemos en la facultad. ¿Me explico? Porque si hacemos eso, le complicamos a algunos compañeros que específicamente pidieron que tienen ese inconveniente y me parecía, no eran pocos, me parecía una opción salomónica encontrarnos, repasar y en todo caso vamos a casi duplicar si es que hay que volver a explicar las cosas como para poder avanzar. Dado que el 10 va a ser, propongo entonces que listo, el próximo miércoles 3 nos encontremos, voy a ver cómo estamos haciendo repaso, bueno, listo, vemos ahí cómo qué parte más de la parte inicial vamos a repasar directamente ahí en la facultad y vamos a plantear algunos ejercicios de lógica general como para ir resolviéndolos. ¿Les queda bien entonces? Vamos a arrancar entonces el próximo miércoles cada 15 en la facultad. Dale, Correcto. profe, muchas Eh, gracias. ¿En qué Ok. aula? ¿Nos va a avisar en qué aula, profe? Y yo también, vamos a avisar, no vamos a perder, vamos a estar también ahí creo que están ahí en el WhatsApp, así que nos vamos a ir encontrando ahí en la facultad para ver cómo nos ubicamos. De todas formas, acá por el tablón de la facultad, si yo tengo esos datos, les voy avisando, ¿está bien? O en el helipuerto nomás. ¿Perdón? O ahí en el helipuerto nomás. No, tenemos aula seguramente. Les aviso ahí cómo hacemos, nos encontramos, entonces nos vemos el próximo miércoles en la facultad. Correcto, Dale, profe, correcto. Revisen los ejercicios que les voy a compartir, por favor, para que puedan ir echando un vistazo y ver cómo van avanzando, por más que no tenemos tanto contenido todavía, ¿ok? Ok, profe, gracias. Ok. Gracias, señor. No sé, Profe, sí, una diga. consulta. ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí, me agregaron ayer, no sé con quién tenés que ver, una compañera tuya estaba ¿Puedo enviar manejando el el tema. link en la mensajería de acá? Porfa. Alguien, No algún sé que sea quién tan tiene. amable, si puede compartirle a la compañera, por favor. No sé, profe César, si vos tenés algún comentario para dar.
Sí, sí. Tal cual. Ahí ya está el link, pasaron, gracias, profe. Ahí ya está el link, pasaron en el chat, si les sirve. Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, señores, les deseo un buen descanso. Gracias, profe. Igual Gracias, profe. para Hasta mañana. todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. No, profe. Chao.